Padre de tus hijos es taiwanés. Sí. Sí, sí, sí. El de los míos también. Y después yo me volví a casar Sí. con un hombre de la colectividad judía. Ajá. Con una persona de la colectividad judía. Sí. Mira. Un judío renegado, ¿no? Sí, 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 ya No, no sé. sé. Zhang Yimou, el director. Ah, mira. Padre de 3 chicos más y tuvo que pagar una multa porque fue en época de tenía que tener hijo único. Y ahora China está alentando que tengan 3 hijos. ¿Querés dos? Sí, y reparto. Reparto. Repartí. Los corto, los corto. Repartí ahí con... Siuchi es la travesía del monje con el mono y todas las picardías que hace el mono y tremendo, ¿viste? El mono, que es divertido. Pero cuando se tiene que pelear contra 134 demonios, se pelea contra todos. Sí. Y los hace mierda. No sé si los hace bien, pero para ser psicoanalista tenés que ser así. ¡Oye, a la cámara! ¡Eso! 起来，全世界是你的。满腔的热血已经沸腾，哪能容这寄生虫？旧世界的个落花流水，y no me acuerdo sigan ustedes。 Cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupemos todo en la lucha final. Y ganen los pueblos con valor en la Todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón, viva Perón, viva Perón. ¿Quién está sola? Muy bien. La marcha peronista en ruso, vamos. En mi momento le impuse ir al colegio chino para que se pueda comunicar con los abuelos. Pero papá falleció y el día de mañana, o sea, ella no está obligada a tener que conocer el chino como para, ni sus hijos, como para conocer, como para comunicarse con nosotros, porque en castellano no vamos a entender. En realidad yo no le impondría. Sí. Ese es el anclaje mío, no sé. Ella será en su momento, buscará sus anclajes, pero si quiere, tiene este anclaje. Si quiere buscar otros, tiene la libertad de hacerlo. No, está bien, esa es tu postura. Pero ella, ¿qué va a salir? ¿A inventar otros anclajes? La idea de que el árbol, para fructificar, necesita hundir sus raíces, es una idea irrevocable. Lo que yo hice me hubiera salido mucho mejor si mi papá me lo hubiera ofrecido, si mi papá me hubiera llevado, si mi papá me hubiera enseñado el idioma, si mi papá me hubiera contado algo. O sea, si mi papá lo hubiera deseado o procurado, si él hubiera dicho: che, esto es tuyo. ¿Viste? Hay un poema de González Tuñón que le habla al hijo, que es muy lindo, que le dice algo así como: este mundo es tuyo, te lo regalo, usalo, es tuyo. Bien. Si mi papá me hubiera dicho eso, el camino mío hubiera sido mejor, hubiera sido, quiero decir, hubiera sido más fácil, hubiera encontrado mejores cosas, hubiera ido más lejos. Entonces, lo que a mí me parece, esta es mi opinión sobre Sofi, eso es lo que te quiero decir. Muchos amigos argentinos me preguntan eso, ¿no? Con tanta inflación, inseguridad, inestabilidad política, económica. Eva, veniste del centro del mundo, Beijing, al culo del mundo, ¿no? ¿Para qué?
Argentina siempre me parece más romántico, más como fin del mundo, esa sensación, ¿no? Como más lejos, muy poético ir a un lugar más lejos de tu pueblo, de tu casa. También es una libertad de ser tan lejos de mi casa, de mi madre, ¿no? ¿Vos le desobedeces a tus papás por no estar casada y no tener hijos? No, eso no. Yo... ¿No se pelea? ¿No te peleas con tus papás por eso? Si se pone intensa, yo apago celular y todo. No, pero tampoco voy a vivir para ellos, ¿no? El deseo de ellos ya Pero está. cortás con una tradición china. ¿Y qué? Y sí, es mi vida, ¿no? Yo creo que cada persona es lo que es por causa, ¿no? Ok. O sea, sí. Por la familia, por ¿Y cómo vos te por qué? educaron. ¿Por qué eso saliste tan diferente? Yo porque soy la primera generación a recibir educación superior, Ok. entonces en mi familia en realidad me respeta mucho en algún sentido. Mis padres, mis tíos, todos me respetan. Entonces, como ya tiene algo de, bueno, ella sabe, no va a equivocarse. Entonces, de eso yo también me permite cierta libertad de decirle no a ellos, ¿me entiendes? Entonces, desde niña soy, no sé, rebelde o qué, pero yo siempre como puedo decir no y no me siento culpable. Y como si vos sabés la cultura china, en realidad decir no a los padres, como muchos se sienten culpables. Es falta de respeto. Muchísimos amigos se casaron por los padres. ¿Tuviste novia china alguna vez? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, nunca me contaste, boludo. Hola, buenas tardes. Te presento los plantines de mostaza. Y mira, estas primeras hojas son las cotiledonias u hojas falsas que le dicen. Después le crecen las verdaderas. ¡Wow! Trajiste tomate de árbol. Si te interesa para Miren. o algo. Miren qué preciosura. Miren lo que es esto. Miren. Siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Es todo un ciclo. ¿Ustedes no se sienten también como semillas? Sí, en parte sí. ¿Con derechos? ¿Con memoria? ¿Con información? ¿Con una herencia? Una historia, una trayectoria. Y aún siendo de la misma familia, cada hijo es distinto a otro, siendo hermanos, ¿no? Y cada semilla tiene un tiempo para despertar, para germinar, para brotar, para desarrollarse, para dar frutos, para dejar descendencia o no. Yo soy una lenteja de Taiwán. Ahora más de grande sí me gustaría poder como aprender y interesarme un poco más, si bien tengo como un cierto rechazo todavía, que en realidad es como sería un odio mal dirigido, porque debería justamente poder no rechazar mi cultura, sino a quienes se burlan justamente y poder abrazar mi cultura, porque
no sé, somos todos distintos y no sé, está bien, qué sé yo. Así que sí, bueno, de a poco como ir interesándome. O interesarme, sí, más, bueno. Sí, está. Me parece muy bien. Eso queda, digamos, a tu libre criterio y decisión. Bueno, yo cuando eras chica, bueno, quería que pudieras aprender, pero después al ver que no te copaba o que la pasabas mal, entonces pensé, bueno, mejor dejar a que crecieras y que fueras vos. Cuando llegara el momento que saliera de vos, el querer o no aprender. Y bueno, y entiendo eso que te agarra, de sentirte distinta al resto, porque ya nuestros rasgos, que es la cara, ¿no? La tarjeta de presentación. Sí, si bien yo nací acá, pero claro, como... Sí, me siento argentina y china. Como que no me siento ni argentina en realidad ni china. Es como, no sé, es raro. Pero bueno. Ahí sale mi dedo. Ahí está. Ahora nos sacamos los dos juntos. Bueno. Ah, sí. Las clases empiezo ahora, creo que el 6. ¿Eso es inglés o danza? No, danza. Ah, y todavía queda por ver los grupos, pues son 2 grupos. Y ver los rivales. Imagínate que me toca con Chicago. La ley del extra estaba. No sé si es tan... Por ejemplo, cuando vos estabas en Chicago y te tocó con argentinos, como que era más tranquilo, porque argentinos es más tranquilo. No sé si ahora que te toca con Chicago, que es tal vez un poco más pesado, más complicado. Tal vez no, pero... Fuimos un día a verlo en Argentinos y fui con el padre y le dije, bueno, Argentinos ya se tiene que terminar porque este nivel, si él quiere ser futbolista profesional, ya no nos sirve. Necesitamos evolucionar. Y la evolución es más repeticiones, más intensidad, más constancia y más físico. Y bueno... Profesionalismo. 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 Lo llevamos a Chicago, ya AFA, a competir, viste, con el potrero También. de Matadero. También puede jugar en la selección argentina. Sí. Lo que pasa es que, bueno, ahí vamos a la comparación con River, Boca. Vienen con un trabajo de mucha más formación, y a lo mejor en la competencia, intensidad, él está un escalón abajo. Entonces decimos, bueno, teniendo la posibilidad de poder jugar en otra selección y mostrarse, apuntamos a que lo pueda hacer con la selección de Taiwán, que él puede jugar sub-17 y sub-20. Y después, si está la posibilidad de China, para hacer con la mayor, buenísimo. Ahora, para eso tenés que renunciar a la ciudadanía argentina, ¿no? Para China. Para China. ¿Para Taiwán no? Para Taiwán no. Ah, ok. Pero una vez que jugás en Taiwán no se puede, ¿no? Sí, mientras que sean juveniles, sí. ¿Cómo va a andar Argentina en la Copa América del 24? ¿Cómo la veo? Y siempre van a salir jugadores de todos lados. Sale... Pero con esto del campeonato, ¿se va a agrandar Argentina o se va a achicar o se va a quedar igual? Siempre se va a agrandar. ¿Siempre se va a agrandar? Sí. A veces se achica, pero ahora vos pensás que se va a agrandar. Sí, para mí sí. ¿Vos cómo lo ves? No, bien, bien. Es lo que dice él. Argentina, decíamos que Messi ya estaba viejo y que habíamos perdido la oportunidad en el 2014 y hoy somos campeones del mundo. Sí, Entonces, surgieron como 6 jugadores titulares claves que no conocía a nadie. Que no lo pensábamos que iban a ¿Y ser. de dónde salieron esos? Que no Abajo de la pensábamos que iban a baldosa. Acá salen jugadores de... Tira una semilla y sale un jugador de fútbol. Si bien mi origen es asiático, es chino-árabe, yo nací acá y fui a China. ¿En qué año fue el primer viaje a 95. En el 95. Pero jamás tuve la idea de ir a llevar el psicoanálisis a China.
No, yo iba por buscar mis raíces, buscar si había sobrevivientes de mi familia paterna y por conectarme con ese mundo que estaba dentro mío, pero yo no sabía de qué manera. Las dos estamos en el área de la salud mental, en distintas disciplinas, ¿no? Yo soy psicoanalista y doctora en psicología clínica, vos sos psiquiatra, sí. doctora en psiquiatría. Tiene mucho que ver con esta problemática de la identidad y de las migraciones. E incluso, como vos decís, ¿no? Toda esta tristeza de tu mamá, esa melancolía. Y en el caso mío, mi padre también era un hombre melancólico de su tierra. Muy melancólico. Pero era un hombre que ayudaba a la comunidad y recibía a todos los que venían y los ayudaba mucho. Y yo te contaba que a los chinos, cuando había algún lío y intervenía la policía porque había alguna pelea o algo, los mandaban al borda, porque no entendían lo que hablaban, no sabían si estaban locos, si hablaban bien, si hablaban mal, entonces directamente los mandaban al borda. Y entonces mi papá con otros chinos iban a sacarlos o a ayudar o a mandarles cosas para comer y todo eso. Y yo era muy chiquita y como mi papá no hablaba castellano, hablaba mal, lo hablaba mal, me llevaba de traductora. Así que yo anduve paseando por el borda desde los 4 años o 5. El trabajo que estoy haciendo actualmente, traducirle a los chinos recién llegados, a los migrantes, eso a mí me ayuda a integrar, porque antes cuando trabajaba en una clínica psiquiátrica solamente trabajaba con gente local. En cambio ahora acompaño chinos recién llegados, la mayoría son por casos de chicas jóvenes que necesitan regular la documentación, pasar del desamparo, de los primeros tiempos del migrante, del desamparo inicial, a poder ayudar y vivir de esto, te da energía, a uno lo gratifica en el fondo y lo hace sentir útil, digamos. Claro que sí. 大概就是我可能哭了大概半年吧，一直到孩子上学时候，有学校上了我才不哭。但是不哭呢，可是心里很难过，很想家。吃也不习惯，住也不习惯，语言又不通。但是那时候也很困难，很困难的，我起码哭了有1年多，后来慢慢才适应了。 打了2年工，赚了3000块钱，3000美金，顶了一个外卖店。那个外卖店呢是越南人开的，而且他太太呢是胡湖语的人，他之前是一个杂货店，做到最后呢没有生意了，他就改成一个外卖店。外卖店做到后来呢更没生意，说他2000块钱就卖给我了。 卖给我，我就去做个外卖店。1个礼拜没有做一点生意，根本就没人。后来我想想也不对啊，因为我在饭店打工嘛，中国菜我还会做一点的。最后我就把人家卖1份，我就给他2份合着；卖2份，我就给他3份合着。后来慢慢就做起来了。大概他做起来的时候，一直到2年吧。 我是84年做外卖店，大概86年的时候，87年才开始做起来，就做起来慢慢一做越好，越做越好。那时候心里就好像就平了，就是想家归想家，但是看着孩子上学了，有学上，也挺高兴的，我们就有点安心，就少哭了，不再哭了。江西移民啊，那是你要先有一个思想准备。 准备的要吃苦，虽然我在中国，虽然经济条件、家里情况不怎么好，也没有到阿根廷、刚来那么痛苦。而且我来了4年以后，我老乡啊、朋友
又来了。可是刚来了也不习惯。我这个人喜欢交朋友，而且朋友那个都是跟我们差不多的了。就到我店里来，到我家里来，看着我就哭。他一哭我也哭。我说你要哭，你就哭。你要说你就说，说心里比较。想想现在我想起移民就有点怕。你现在再叫我到别的国家去，我是不会去的。那个痛苦的不得了。要是叫你回中国呢？但是回中国啊，好像也不行。又像是2度移民似的。我是89年回去一次，就有点好像有点不习惯了。他最后后来到90几年我又回去，就95年嘛，90几年回去一次，完全也不行。现在阿根廷生活也很好，就在大陆生活的也不是你想象的这么样，你光看着人家有钱人也不大这个。大部分的人也都是忙着生活，生计就是对一部分人付诸，人太多了，主要是人多竞争多。辛苦你了嘛，让你去回忆这种创伤。Yo creo que igual vamos a estar antes. Sí. Para mí, en 2 meses, todo esto lo tengo que terminar y mudarnos. El auguro, ¿eh? ¿Sabes algo de papá? No, de papá no. Solo la última era que Carolina lo había visto desde un bondi, lo vio caminando, pero no sé hace cuánto, hace un montón. Yo no volví a saber de él. Porque, bueno, a pesar de todo, que me separé y, bueno, toda la historia esa, que mejor dejarla en el pasado, es tu papá. Sí, viste eso que dicen que es difícil cortar con la sangre. A mí esa idea no me pesa. Capaz que de viejo me pega distinto. Pero yo te juro, no, en papá no pienso. El gran error, hasta que te diría familiar nuestro, es no haber aprendido el idioma. ¿A hablarlo en casa, decís? Claro. Yo aprendí a escucharlo, pero no lo sabía hablar. O sea, aprendí a escucharlo de papá y vos hablando. Escuchaba hablar y más o menos los entendía, pero ustedes a nosotros nos hablaban en castellano. Y papá hablaba como el orto en castellano. De verdad que nosotros le hablábamos mal. Me decía, che, pa, vení, agarrá pone acá. Y bueno, decías, hablale bien, que te entiende. Él habla mal, pero te entiende. Entonces, tengo el acento, los 5 acentos y todo eso, pero no tengo un puto vocabulario, como que no sé hablar el idioma. Y cuando nació Ailén, yo le decía a papá, che, en vez de hablarle como el orto en castellano, como nos hablaste nosotros, hablale en chino. Así te podés comunicar más adelante. Bueno, yo me argentinicé tanto. Me aferré tanto a esta tierra, a la gente, a sus costumbres. Bueno, yo no quería que ustedes la pasaran como la pasé yo. No quería que ustedes sufrieran como sufrí yo. Claro. Entonces yo quería que ustedes aprendieran bien, a pronunciar bien, a redactar bien, a leer bien, a
a conjugar los tiempos verbales correctamente también. Bueno, Era sí. una rincha pelota yo. Sí, sí. La maestra ahí en casa era. Así como vos te encerrabas a practicar la R, yo me encerraba a hacer jueguito con la pelota, porque era no sé, era un asset, era una cualidad saber jugar bien a la pelota, te daba cierto estatus. Ah, mirá el chino que bien que juega a la pelota, listo. Si sos malo jugando a la pelota, sos chino, habla mal el idioma, te van a boludear, te van a bulinear. Me acuerdo cuando recién estábamos saliendo con Charlo, que nos fuimos de vacaciones con Ailén, Juan Martín, Carolina. sur? Al sur. Sí. Y estábamos todos ahí, viste, saliendo. Y había una feria, estábamos en el centro. Y pasa un auto, y cuando pasa el auto empieza a gritar, chinchulancha, chinchulancha. Bueno, nada nuevo. Y Charlo, la única occidental del grupo, dice, ¿qué acaba de pasar? Me parecía rarísimo. Digo, ¿los acaban de putear? Yo nunca me imaginé, decía ella, que era así la discriminación. Entre Néstor, Eva y yo hemos sentido la necesidad de hacer un mínimo aporte, de contarles a los argentinos lo que vemos de China, nuestros intentos de responder las preguntas que estuve haciendo en este discurso, y parte de todo ese trabajo está en este libro que Eva decidió hacer y regalarles a ustedes. Venía a hacer un posgrado primero en la Universidad 3 de Febrero, haciendo relaciones comerciales y internacionales, y empecé a exportar vino desde Mendoza a China. Me hizo ver claramente en las reuniones o negociaciones con China que poco los argentinos saben de China y que poco los chinos conocen a Argentina. Me acuerdo muy bien como en 2012, cuando recién aprendí la palabra boludo. Y yo estaba pensando cómo puedo usar, ¿me entendés? No como usted que tiene muchos amigos y con confianza que puede usar en cualquier contexto. Yo tengo que buscar el contexto. ¿Alguien más quiere plantear alguna cosita? Y si no, los vamos a invitar a brindar y a distribuir el libro. Yo creo que hay ganas de tomar vino, Eva. Bueno, que a mí me gustaría escuchar comentarios, pero si a usted prefiere vino, está bien. Para los argentinos no les gusta China. Insisto, vos sos un extraterrestre. Si vos fueras una persona normal... ¿Le gusta Turkmenistán? ¿Qué cosa? Kurdistán. A los argentinos, ¿les gusta Kurdistán? No, ¿Turquistán? Sí, Turquistán. No la conocen. ¿Y a China vos te crees que la conocen? No, tampoco. Pero no les gusta, aunque no la conozcan. No nos gusta, aunque no la conozcan. O sea, el asunto es, escuchame, pará, déjame terminar esta idea. Un argentino que lo bajamos y agarramos acá, y el tipo tiene una hija y la hija le trae un novio chino, no es lo mismo que le traiga un novio finlandés. Si le trae un novio finlandés, le va a gustar. Yo me siento, ¿sabe quién es Eva verdadero? Cuando yo hablo dialecto. Y en toda la Argentina, la única persona que habla mi dialecto es mi hermana. En toda la Argentina, si el Departamento de Información me quiere espiar, no ¿Pero va a ni siquiera en entender Putonghua? nada. ¿Ni siquiera con chino mandarín? No, porque yo a los 8 años, cuando empecé la primaria, empecé a estudiar chino mandarín. Toda mi infancia ¿Y vos hablando solo español no sos vos? es una Eva interpretada, sí, más civilizada, es como diferente. Yo soy mucho más salvaje, como que Y cuando hablas español, ¿cómo sos? más simpática, más débil, más débil. ¿Más débil? Sí, como yo sé mi límite, entonces como yo sé que soy extranjera, entonces no podía hablar lo que yo quiera. Ah, ¿más vulnerable? Sí, esa es la palabra.
como más censurada. Es una china censurada cuando yo hablo español. A mí me pasó que muchas noches lloraba sola porque no me entiende. Esa es la sensación que no me entiende y no te puedo explicar. Es como pasarte la carta o secreto del juego. Ahí pierde el... Si fuera con buen chino, como te entiende más cada gesto, cada silencio, cada pausa. Porque la limitación de idioma en realidad está en el mensaje, atrás del mensaje. Lo importante no es lo que hablas, siempre es lo que no hablas. Eso es el mensaje real, ¿me entiendes? El gobierno chino lo que quiere es, de a poco está entendiendo de que no sirve, no le sirve a China mandarle a los demás lo que ellos quieren que los demás sepan y cagarse en lo que los demás quieren saber. Entonces, la manera hay que superar esa etapa, porque ellos entienden, lo que pasa es que nadie lo escucha entonces. China dice, China es buena, China es buena, China es buena, China es buena, punto, nadie publica nada. Entonces empezaron a decir, bueno, ¿cómo hacemos para que contarle a los públicos lo que los distintos públicos quieren saber? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, traigamos periodistas. Entonces, el programa va a ser lo que sabemos, la propaganda comunista. O sea, van a intentar lavarnos la cabeza y convencernos de que todo es hermoso, de que todo es perfecto y todo. Por supuesto, ellos no son estúpidos, nosotros no somos estúpidos. Entonces, nosotros sabemos que nos van a lavar la cabeza, ellos saben que nosotros sabemos que nos van a lavar la cabeza, y entonces hay toda una negociación. Esa negociación es la que yo vengo haciendo desde el primer viaje que hice a China, y la verdad que no salió mal, porque de ahí surgió el libro 10.134 kilómetros a través de China, digamos, un libro que yo escribo, que ellos lo publican, con estas negociaciones de la censura que hice hace rato, y ahora me pidieron, esta semana estoy entregando el tercer libro. Estoy emocionado que me voy. Estoy emocionado que me voy. Me da mucho miedo por esto de... el vacío, por no saber qué es lo que voy a hacer. Hoy en la sesión de psicoanálisis, fui a la mañana, medio como que se me resolvió, porque terminé pensando, voy para contarles cosas, ¿no? Como si alguien me mandara y me dijera, anda a ver qué pasa y me contás. Entonces voy a ver qué pasa si les cuento. Más incertidumbre que estando en Argentina, no lo creo. Ya vamos a adornar. ¿Usted?就是将来以后嘛，就是好。不是，你这是教练，也是体身的，可以说，就是健身的，也是健身人嘛，对。教练就是像一般学校的校长。对，反正就是来练习嘛，足球练习嘛。反正将来以后，如果能发展好的话，能踢得好的话，对，回到中国踢那是很有可能的事啊。他有在中国当做教练啊，对不对？这个人对，在中国，对，没错。为了疫情才断了，才必须回来的。希望他也听不了。你要教他啊，一天教一句就好了嘛。有什么好讲？我跟你们追都追来了。对啊，你看。对，阿嬷给你取这个名字，阿嬷很喜欢。以后一代比一代强，以后比爸爸还要强，一代比一代强。张子强，一代比一代强，你那人，哎。然后
Las bandejas estas están limpias, ¿eh? Ok. Che, vamos a la mesa. Vamos a la mesa que ya estamos. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla ¿Y sabes lo más lindo de la Argentina, de poder hacer esta asociación en la Argentina? ¿Sabes lo más lindo que es? Lo más lindo es eso, ¿no? Que primero yo veo que la sociedad argentina, por más que la gente me dice hay mucha discriminación, sí, eso lo admito, hay parte de la sociedad que tiene muchos prejuicios, pero también yo veo que hay parte de la sociedad que son muy curiosas. O sea, les gusta. Yo me acuerdo cuando llegué a Argentina, estaba en Bursaco. La primera parada fue en Bursaco. Y me encontré con familia, no entendíamos ninguna palabra de español, pero podíamos comunicarnos, no sé, el diccionario mediante. Y nos dimos cuenta que había una familia en Bursaco, en el medio de nada, que la familia, el papá, había estado en Taiwán, donde yo nací. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Porque los taiwaneses, por hablar de Argentina, no sabían nada. Pero los argentinos siguen teniendo mucha curiosidad y mucho conocimiento en el mundo. Cosa que yo allá ahora es mucho más abierto, pero en mi época no era lo mismo. No. A mí por ahí me discriminaban un poquito, pero los chicos, viste, que te hacen bullying. Sí, te cargan, te hacen chistes de todo tipo. Sí, de todo tipo. A mí me decían japonesa. Pero yo, porque todo chino era como que era japonés. Japonés Claro. era para todo. Sí. Para chino, para japonés, para coreano. Coreanos no había en esa época. Sí. Entonces a mí me decían la japonesa. No, son y yo me enojaba travesura, porque- claro. Claro. Y después, después de un tiempo me encontré con alguien que era de la época esa, de la escuela primaria, y le dije quién era yo y dónde vivíamos y qué sé yo, ¿viste? Cuando tenés esos encuentros. ¿Vos eras la hija del japonés y la polaca? Mi mamá polaca no era. Mi mamá era siria, libanesa, pero como era rubia, pelirroja, ¿viste? De los árabes rubios, decían que era polaca. ¿Dónde vivían ustedes? No, nosotros vivíamos en Tainan, que es el sur de Taiwán, la ciudad más antigua de Taiwán. Y la pileta de natación donde estábamos federados está al lado. Es un pueblito que está al lado. En Tainan, que es una gran ciudad, nadie nadaba porque todos tenían que estudiar. Nadie quería mandar a sus hijos a federarse a ser, digamos, deportista de natación. Pero a mi papá le encantaba, entonces nos mandaba directo. Y era duro, ¿no? El entrenamiento era levantarse a las 6 de la mañana, gimnasia dura, ir a nadar. No hay agua templada, climatizada, nada. Era al aire libre, volvía, terminé de nadar, desayunar, ir al colegio, volver al colegio, nadar, cenar y estudiar. Era durísimo. Entonces, bajo esa condición, cuando un día mi papá me dice, vamos a ir a Argentina, yo estaba re feliz. Por eso la gente me dice, ay, la migración es la gente pobre. Digo, no, yo estaba re feliz. Yo no quería regresar. Si me querían deportar a Taiwán, me muero, ¿viste? Me moría en ese momento. Yo estaba re feliz. Yo disfruté todos los momentos, desde el momento uno que llegué a Argentina. Disfrutaste. Sí. Qué bueno. Sí. Buenos Aires quizás es un poco como mi ciudad, ¿Sí? Hangzhou, sí. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque ¿Qué te recuerda? llueve, ¿viste? Yo no soporto un lugar que no llueve. Ante una historia, ¿no? Un poeta se fue a visitar a su amigo. Sí. Y caminó como en la montaña, no había auto, nada. Siempre las historias son recorridos por la montaña. Claro, caminó 5 montañas y pasó todos los días llegando por donde
A la noche llegó a la casa de su amigo y volvió y empezó a caminar para volver. Y su familia, su esposa le preguntó, ¿qué te pasa? Fuiste tan lejos para visitar a su amigo y no entraste a su casa. Y él dice, yo tenía ganas de visitarlo y perdí ganas en ese momento. Y volví, ¿no? Entonces todo tiene que ver con las ganas que tiene. Yo creo que ya no puedo volver a China a vivir. Últimamente estoy pensando. Como que yo siempre, como que es una opción. En realidad, a veces hay que cortar esa opción para dejar de pensar, bueno, Argentina todo lo que tenés. Adoptar y hacer todo lo que quieras acá, ¿me entiendes? Y como inmigrante siempre pensar, bueno, si acá no me va bien, yo puedo a China. Y últimos 2, 3 años me hace pensar que quizás ya no puedo volver a China. Yo creo que los 2 años donde tuviste que estudiar online, ahí ya que venías sin muchas ganas, pero tener que estudiar, tener clases online, ahí liquidó las pocas ganas que tenías, ¿no? Sí. Bueno, el día de mañana, por ahí hacemos un viaje a China y puede que te incentive a retomar China. Siempre estás a tiempo si tienes ganas, porque hay mucho material hoy en día. Online hay clases de chino, películas, canciones, lo que te guste. ¿Qué canción te gusta a vos en chino? Y las de Teresa Ten son muy buenas. En un tiempo se escuchaba, en los 90 se la escuchaba mucho. ¿Tenés ganas de viajar a China? Sí, por la comida, la cultura, también por teatro, canciones que haya. ¿Vos? Sí, sí. Es más, Apua va a viajar a fin de año con la familia de Chinchín. Me invitó a mí, pero no lo tengo decidido. ¿Este año? Sí. Y esas cosas como la costumbre de allá, ¿te acordabas de algo? ¿Practicabas algo como el Ramadán y esas cosas? Sí, mira, Ujú. en el ¿Qué colegio Ramadán? teníamos ahí la religión, esa religión que sería De los árabe, musulmanes. musulmanes. Ujú. Bueno, todos los chicos en la escuela compraban una mantita, una alfombra chiquita en el suero, se apoyaban en el suero y rezaban, como no sé, rezaban, ¿no? Ujú. De esa manera. Y yo también, un día me compré una alfombrita y rezaba con ellos. Y antes no hacía. Y la primera vez que llevé, me acuerdo que la maestra me vio y se puso contenta. Mira. Que yo haya llevado Pero, eso. ¿vos creés en eso o no? Lo hacías porque todos lo hacían. Lo hacía porque todos lo hacían. Claro. Y por eso te digo que no creo en nada. O sea, Ujú. en Taiwán soy budista. En Argentina sos En católico. en Libia fui musulmán. Y acá me fui a una escuela católica. O sea, bueno, tengo una mezcla. Claro. casamos en la Y iglesia y te nunca, bautizamos, claro, sí. y nunca creíste en realidad. Es por respeto al país, que estés. Por respeto al país, por respeto en el lugar. La Yo creo que la cultura te mayoría lleva. creen eso porque no existe una religión con maldad. Ujú. A Eso eso es voy. verdad. Ujú. ¿Mi mamá dónde vivió en la infancia? No, yo cuando era chiquita en Taiwán, en el campo. Toda la primaria la hiciste en Taiwán. Sí, hasta 5º grado teníamos granja, animales. Después fuimos a Paraguay.
porque le dijeron a mi papá que en Ciudad Este se gana mucha plata. La plata se juntaba Ciudad en Este? bolsas. Paraguay. En Paraguay. La triple frontera y se hace libre comercio. Ahí es como 11 de acá. Y precio muy barato, también hay cosas de imitaciones. Ah, es como, sí, 11. Es como 11, sí. Puede ¿Ustedes hablar fueron a mucho de China, no? política, Nunca ¿eh? fueron a China. China no, nunca fuimos. ¿Vos, ma? No, Tampoco. no. Va, sí, no. Creo que uno de los aviones que tomé, tuvimos una Pasaste parada, por ahí. pasé por Hong Kong. No, sí, todos sí. pasaron. Nosotros también, nosotros también, entonces. Haces escala nomás. 我爱月夜，但我也爱新天。从前在家乡6、7月间的夜晚，在庭院中纳凉时，我最爱看天空密密麻麻的繁星。¿Entendiste algo? Lo primero, Lo primero que era, 我爱月夜, ¿qué es eso? que me gusta la noche con la luna. Muy pero bien. también me gusta la noche con estrellas. Muy bien, excelente. Acá dice, 从前, ¿qué es 从前? ¿Te acordás? Desde entonces, algo así. Sí, desde entonces había una vez, hace mucho tiempo. Bien. ¿Sonchen qué? 在 在 Ujú. Está terminando séptimo. Terminando primaria. ¿Cómo pasa el tiempo? Pues yo no me la imagino. Yo lo que pasa es que la ves y no parece que fue normal. Que más grande. ¿Ah, sí? No sé si lo puedo comparar por la cantidad de tiempo. Porque, por ejemplo, en el primer viaje fueron 2 meses, pero fueron 2 meses de andar. Y acá fueron 4 meses de quedarme. Entonces, no, como que no puedo comparar. Apareció otra tigresa, 2 tigres. Hablando de tigres. Tanto tiempo. Volviste de China. Hola. Tenías la esperanza de que no volviera, Eva. Te recagué. Disculpen, la de ¿Qué haces? Todos esperándote. Otra que tienen es lo que ellos llaman una cuestión de ánimo, que es como decir, bueno, cumplimos los primeros 100 años. El logro de verdad es que la gente no tenga miedo, que la comida no sea un asunto. Ya no hay más miedo al hambre. Entonces, bueno, de acá en más... Por el miedo al hambre. Muy bueno. Sí, un aplauso para el asador. Un aplauso para el asador. Eva, ¿te pusieron presa en Estados Unidos? Sí, son hijos de puta. ¿Qué querés? ¿Qué querés? No, pero no es un chino. No es policía chino. 4 días. 4 días en la cárcel. Porque la fin de semana nadie trabajaba.
¿Dormiste en el calabozo con el traje a rayas? No, con la gente con la camisa amarilla porque... No, naranja es lo que asesina. No llegó a asesinar. Yo estaba Si la con- dejaban un rato más, asesinaba. Estuve en el 20º Congreso del Partido Comunista. Entonces, no había nada de souvenir. Increíble. Traje lo único que encontré, que son test de los 20 años. ¿Sí? Muy bien. Un pelo de Xi Jinping. Son test de los 20 años. Lo pueden tomar o lo pueden atesorar. Sí. Sí. Pero una maravilla. Esto por una lectora. ¿Te gusta? Y después la pones en un cuadrito, porque... ¿Cuántas cosas vas a tener de los 20 años? Tenés una... Las habas vamos a poner menos, ¿no? Las habas HB4. podemos poner 3, 4. Sí. Ya lo están vendiendo. Porque ya vienen, Sí, desde el 2021. Sí, además ya vienen pocas Bueno. en cada sobre. Yo te voy dejando sobrecitos Bueno, hechos entonces ahí. achiporia. Sí. Pero que no digan achiporia. Sí, sí. Ok. Porque ya no tenemos más achiporia. Justo No importa, quedan hechos. Igual quedan los Pero- sobrecitos para la próxima. Ahí está. Estas son semillas de arvejas moradas, que es de la primera cosecha de mi huerta. Lo trajeron unos compañeros, Maca y Néstor, del Valle Una Sagrado. docena de factura y 4 papeles. Así que bueno, si pueden llevarse una y para que mayor cantidad de compañeros tenga. Así que bueno, solo guardamos, voy a sacar un puñadito que va a quedar acá en el museo. Claro. Sí, esto, ya está. A ver. Y lo demás se puede compartir. Acá está. Esto encima es re parque de diversiones. Tipo. Siempre pensé que era un poco bizarro el nombre. Sí. Pero, porque es Ichinglandia, como Disneylandia, pero Ichinglandia, pero está bien. La tierra del Ichín. Sí, es El, verdad. el jardín de las mutaciones. Está bueno. ¿Cuándo vinieron a traer la ceniza del abuelo? Y fue en julio. Julio. Que falleció el 10. En julio. Y la sequía fue terrible.
¿En todo así en general o la laguna? No, y acá afectó un montón. A los peces, las plantas. Bueno, ¿hace cuánto que no venís? En el cumpleaños del abuelo del 2021. El último cumpleaños se lo festejamos ahí en mi casa. ¿Y habías venido? Sí. Ay, Estoy en la foto. Qué mala memoria que tengo. Es cierto. Sí, nos reunimos acá aquella vez. ¿Quién iba a pensar, no? Que ya estaba pronto a partir. Sí, qué bueno que hicimos la reunión. Y la del año pasado también. Y bueno, es que vos te pones a pensar y, ¿viste? ¿Cuántas veces uno dice, hubiera hecho tal cosa, hubiera aprovechado el tiempo, si hubiera sabido, me hubiera quedado más tiempo con él? Pero, sin embargo, creo que fue el tiempo suficiente y fue cuando tenía que ser. Como entre nosotras, ¿viste? El vínculo madre e hija. Y ahora te lo puedo decir. Que, bueno, nosotras también estuvimos distanciadas. Es como que es necesario pasar por todo eso y que la distancia también hace lo suyo. El tiempo. Sí, obvio, para mí también. Pues bueno, acá están las cenizas. Mi mamá, mi papá, la mamá de mi mamá. Y bueno, después, cuando terminamos, cada cual dio su campanada a modo de respeto, de saludo. ¿Te acuerdas cómo era? Una. Gracias, Caro.
Sí. Sí, sí. Suena hermoso el violín, che. Ay, sí.